¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo tema de química de tercer año. Vamos a ver lo que es materia, estados de agregación, cambios de estado. Y comenzamos con las propiedades extensivas. La primera propiedad que vamos a trabajar es la masa. Habíamos dicho que materia era todo lo que nos rodeaba. Y la materia posee ciertas propiedades o características. Y ella se encuentra en la naturaleza en 4 estados. Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso, que habíamos conocido hasta ahora, era el que habíamos estudiado hasta segundo año. Y hay otro nuevo estado que es el estado de plasma o plasmático. El estado sólido, como todos sabemos, tiene forma y volumen definido. La distancia entre las partículas que forman este sólido es muy pequeña. Estas partículas se encuentran muy unidas. Por ejemplo, de un sólido tenemos el hielo. El otro estado es el líquido. La materia aquí es capaz de fluir. Ella se adapta al recipiente que lo contiene, por lo tanto no tiene forma propia, pero sí volumen propio. Las partículas en el líquido se encuentran más separadas que en el caso del sólido. Por ejemplo, el agua. El otro estado es el estado gaseoso. Aquí las partículas prácticamente no tienen interacción entre sí. La distancia entre ellas es muy grande. No tienen forma ni volumen definido. El gas se adapta al recipiente donde yo lo coloque y toma esa forma. Por ejemplo, conocemos el vapor de agua, el gas. Cuando ponemos a hervir agua, pues ese es el gas. También la atmósfera está constituida por gases. Y el otro estado, que ahora para nosotros es nuevo, ¿verdad? El estado de plasma o plasmático está constituido por gases ionizados que se ionizan a muy altas temperaturas. Este estado se encuentra en el universo de forma natural. Lo conseguimos en las estrellas, en el sol, en los rayos solares. Y el uso que le hemos dado nosotros es en los televisores de plasma, que todos lo conocemos, ¿verdad? Que hablamos de los televisores de pantalla de plasma. En ciertas lámparas fluorescentes frías y también en los motores de los cohetes. El plasma es un gran conductor de electricidad y por eso se utiliza esa propiedad para la construcción de los televisores de plasma. Ahora vamos a ver estados de la materia. Habíamos dicho que era sólido, líquido y gaseoso, pero vamos a ver cómo yo puedo pasar de un estado a otro. La flecha roja indica que yo necesito aumentar la temperatura para pasar de un estado a otro, y la flecha verde lo que me dice a mí es que yo disminuyo la temperatura. Si yo tengo un líquido y yo aumento la temperatura de ese líquido, lo puedo transformar en un gas. Y yo ahí tengo dos tipos de transformaciones. Una que llamamos evaporación, que es del líquido a gas, y otra que llamamos ebullición. El resultado es el mismo, pero hay una diferencia. En la evaporación yo no suministro calor. Es suficiente el calor del medio ambiente. Y la evaporación se produce en la superficie del líquido. En la ebullición yo tengo que suministrar calor y la ebullición ocurre en toda la masa del líquido. A pesar de que el resultado es el mismo del líquido a gas, pues uno necesita aumento de temperatura y el otro ocurre de manera natural. Si yo ese líquido lo enfrío, entonces lo transformo en un sólido. Podemos imaginarnos el agua. Cuando yo enfrío el agua, pues obtengo el hielo, que es un sólido. Si estoy en el estado gaseoso, si yo disminuyo la temperatura, ocurre la condensación. ¿Dónde vemos nosotros condensación? Cuando nos estamos bañando y vemos el espejo del baño, que hay unas gotitas de agua. Bueno, yo me estoy bañando con agua caliente, ese gas consigue
esa superficie del espejo que está más fría y se condensa. También yo puedo el gas transformarlo directamente a sólido sin pasar por el estado líquido, y eso es lo que se llama sublimación inversa. Esta sublimación inversa, por ejemplo, se utiliza cuando el CO2 se enfría a temperaturas de casi menos 70 grados centígrados, se transforma en un sólido, lo que nosotros conocemos como hielo seco porque no moja, y nosotros lo podemos ver cuando vamos a algún espectáculo, que vemos que sale un humo blanco, o en algunas fiestas que lo utilizan a manera de hielo. ¿Okay? Entonces ese paso de gas a sólido se llama sublimación inversa, y yo necesito enfriar ese gas. Cuando yo dejo ese sólido, por ejemplo, el anhídrido carbónico o CO2, lo dejo a la temperatura ambiente, yo veo que comienza a transformarse nuevamente en un gas. Bueno, el paso de un sólido a un gas, o del estado sólido al estado gaseoso, se denomina sublimación directa. Ahora estamos parados en el estado sólido. Cuando yo el estado sólido le aumento la temperatura, lo comienzo a calentar, él se va a transformar en un líquido. Es lo que se llama fusión. Y habíamos dicho que si del estado líquido yo lo enfrío, le quito ese calor, pues lo voy transformando en un sólido. Entonces aquí tenemos los cambios de estado, cómo yo puedo pasar de un estado de agregación a otro solamente moviendo temperatura. En algunos casos hace falta también una variación de la presión. Vamos ahora a concretar lo que hemos dicho de la materia. Dijimos que era todo lo que nos rodeaba, que presenta ciertas características, que ella se encuentra en la naturaleza en el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Tiene cambios de estado, es decir, ese sólido, líquido y gaseoso, nos vamos a hablar del plasma. Yo puedo cambiar entre ellos disminuyendo la temperatura. Entonces tenemos solidificación, condensación y sublimación inversa. Aumentando la temperatura, la fusión, evaporación y sublimación. Y ya tiene ciertas propiedades, unas se llaman extensivas o generales o no características. ¿Por qué? Porque no identifican a la materia, dependen de la cantidad de materia, y nosotros vamos a estudiar la masa, el volumen y la temperatura. Hay otras propiedades que se llaman propiedades intensivas o características o específicas, cualquiera de esos nombres. Estas propiedades sí me identifican a la materia. ¿Cuáles vamos a estudiar nosotros? La densidad, punto de fusión y punto de ebullición. La primera propiedad no característica que vamos a estudiar es la masa. Aquí estamos viendo una balanza. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Para determinarla se emplea una balanza. Y la masa no cambia. Es decir, la masa, no importa si yo estoy en la Tierra o estoy en la Luna, la masa va a ser la misma. La masa a veces se confunde con el peso. El peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a un cuerpo. Sin embargo, se utilizan indistintamente. Hay gente que habla de masa y está hablando es de peso. Y las unidades que se utilizan tanto para la masa como para el peso son las mismas. Recordamos entonces nuestra escalerita, en donde si bajamos hay que multiplicar, al subir hay que dividir, y cada escalón pues es la unidad seguida de un cero. Si yo bajo 5 escalones, es la unidad seguida de 5 ceros. Vamos a ver ahora algunos ejercicios en donde tengo unidades de masa o de peso, como le quieran decir. Aquí tenemos este ejemplo que un escultor solicita una pieza de granito cuyo peso debe ser 3,22 kilogramos. El vendedor le envía una pieza cuyo peso es de 0,0310 quintales. La pregunta es,
La pieza cumple con el requerimiento del comprador, es decir, esa pieza que le está enviando el vendedor tiene ese peso de 3,22 kilogramos. Me dicen que un quintal son 100 kilogramos, perdón. Lo primero que hago es sacar los datos. Yo requiero una masa de 3,22 kilos. La masa que me está proporcionando el vendedor es 0,0310 quintales. Ahora voy a calcular. Bueno, utilizo el factor de conversión o regla de 3, como ustedes quieran trabajarlo. La unidad proporcionada son los 3,22 kilogramos. Un quintal son 100 kilogramos. Entonces, la pieza debería pesar 0,0322 quintales y lo que él me está dando es 0,0310 quintales. Quiere decir que no cumple con los requerimientos. Aquel que quisiera llevar los quintales a kilogramos también. Entonces, lo que va a hacer es comparar los kilogramos que le está dando el vendedor con los kilogramos que la persona está pidiendo. Tenemos otro ejercicio. Me dice que la cantidad diaria de proteína recomendada para prevenir deficiencias en un adulto sedentario promedio es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. La persona pesa 75 kilogramos. Entonces, ¿cuánto de pollo debe de consumir la persona si sabemos que 100 gramos de pechuga aportan 31 gramos de proteína? Nuevamente sacamos los datos. La persona necesita 0,8 gramos de proteína por kilogramos de peso, pesa 75 kilos. 100 gramos de pollo aportan 31 gramos de proteína. Y ahora pasamos a calcular. Aquí tenemos con factores de conversión, pero ustedes lo pueden hacer por regla de 3, les va a dar igualito. Entonces tengo 75 kilos por 0,8 gramos de proteína y cada 100 gramos de pollo me aportan 31 gramos de proteína. La persona debe consumir 193,55 gramos de pollo, de la pechuga de pollo, para cumplir con los requerimientos diarios de proteína. Vamos con otro ejercicio. Me dicen que los compuestos clorados utilizados en la obtención de espumas y aerosoles en spray destruyen la capa de ozono. Se ha estimado que un átomo de cloro descompone 1,806 por 10 a la 28 moléculas de ozono. Determinar cuántas moléculas de ozono se descomponen cuando se utiliza un aerosol que contiene 4,46 por 10 a la 22 átomos de cloro. Sacamos los datos. Las moléculas de ozono, un átomo de cloro, moléculas de ozono y átomos de cloro. Es decir, un átomo de cloro descompone 1,806 por 10 a la 28 moléculas de ozono. Entonces aquí están todos los datos que me da el ejercicio. Voy a calcular la cantidad de moléculas de ozono que se descomponen. Nuevamente estoy haciendo el factor de conversión y al colocar mis datos me dicen que se descompone 8,05 por 10 a la 50 moléculas de ozono por cada 4,46 por 10 a la 22 átomos de cloro. Y la otra pregunta es, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ozono tienen una masa de 48 kilogramos, calcular la masa de ozono que se descompone de acuerdo a los datos de la parte A. Es decir, para 48 gramos de ozono, ¿verdad? Con estas moléculas, ¿cuál masa de ozono se descompone si sé que tengo 8,05 por 10 a la 50 moléculas de ozono? Bueno, por cada 4,46 por 10 a la 22 átomos de cloro, se descomponen 2,67 por 10 a la 25 gramos de ozono. Una cantidad bastante grande, por eso hay que cuidarnos mucho
con los productos que usamos porque estamos dañando la capa de ozono. Bueno, jóvenes.